es un concierto especial de la Orquesta Nacional de Corea del Sur por el aniversario 70 de la Guerra de las Dos Coreas. Un sonido muy diferente a esto es la explosión del edificio de enlace entre las dos Coreas de hace unos días. Un 25 de junio de 1950 comenzaba el peor de los conflictos bélicos en la península, cuya historia continúa con un final incierto. 안녕하세요, 친구들. Los últimos acontecimientos de tensión en Corea han vuelto a acaparar la atención en un conflicto que ya cumple 70 años. En este video les voy a comentar algunos aspectos que no son tan comentados de esta guerra de las dos Coreas, como por ejemplo que hubo latinos que participaron de ella, algunas anécdotas y también un resumen, ¿sí? Para que podamos tener noción del contexto histórico cada vez que escuchamos noticias sobre Corea del Norte y Sur. Por supuesto, no trata de ser un documental, así que ya pido disculpas si es que sienten que falta algo. Empecemos con algo de historia. Hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corea estuvo bajo el imperio de Japón. O sea, es la época de mis bisabuelos, entonces, ellos hablaban japonés y a los coreanos de esa época se le ponían nombres japoneses. Pero en 1945, Estados Unidos y la ex Unión Soviética desplazan a Japón de Corea y es ahí cuando se divide la península coreana en dos, en el paralelo 38. El norte apoyado por la ex Unión Soviética y China, y el sur apoyado por las Naciones Unidas, en especial por Estados Unidos. En 1948, Corea del Sur llega a tener su constitución, inclusive un presidente, pero la situación era tensa. Había brotes, conflicto, realmente el clima era de ebullición. Hasta que en 1950, un 25 de junio, Corea del Norte invade el sur con el apoyo de la ex Unión Soviética y China. La verdad que Corea del Sur no estaba muy preparada para una guerra y entonces recibe el respaldo militar de las Naciones Unidas, principalmente por Estados Unidos. Realmente comienza entonces una de las peores guerras, más crueles y cruentas, diría post Segunda Guerra Mundial en Asia. Se habla de unas 3 millones de personas que murieron en diferentes batallas, muchas de ellas civiles. Algunos analistas consideran que fue una guerra más cruel que la misma guerra de Vietnam, pero que, claro, no fue tan conocida en el mundo occidental. En 1953 se firma un armisticio, una tregua, pero no se llega a un acuerdo de paz. Es por eso que técnicamente ambos países siguen en guerra. Lo que sí hay es una zona desmilitarizada y de vez en cuando hay un recrudecimiento de la amenaza bélica. Y de hecho, en parte es por esto que Corea del Sur mantiene un sistema de servicio militar obligatorio que involucra a prácticamente todos los hombres. Es para tener un ejército para el caso de una guerra. Y en las últimas 2 décadas hubo un ida y vuelta en esta relación. En el año 2000 se produjo una cumbre histórica entre los líderes de ese momento, del norte y del sur, que parecía allanar el camino hacia el diálogo. Pero en el año 2013 aumenta la tensión y volvieron las amenazas del conflicto bélico, inclusive, con el uso de armas nucleares. Y en 2018 hubo otra cumbre histórica, esta es muy reciente, en donde se encontraron el presidente surcoreano con el líder norcoreano actuales. Y hace unos días vimos que se produjo un retroceso en este diálogo con la explosión de este edificio que representaba el enlace, las comunicaciones entre ambos países. Corea del Norte había amenazado que iba a desplegar el ejército en diferentes zonas sensibles, pero al parecer se retractó, a último momento. Repasemos la guerra en imágenes. Aquí vemos el puente del río Han, que queda destruida en plena lucha bélica. Algo que sí realmente provocó la guerra de Corea fue la huida, el desplazamiento de muchas personas, tanto del norte como del sur. 1 millón de personas quedaron desplazadas, 100.000 chicos quedaron huérfanos y 10 millones de personas quedaron separadas de sus familiares.
Soldados de al menos 16 países han participado de esta coalición en la guerra de las dos Coreas y 6 países enviaron personal médico, enfermeros y médicos para atender a los miles de heridos. Y aquí tenemos a un grupo de coreanos con la bandera que están dando la bienvenida a las tropas norteamericanas. Y aquí tenemos el histórico paralelo 38. Interesante que vemos rostros de diferentes nacionalidades. ¡Wow! ¡Qué impactante esta foto!, ¿no? De, al parecer, un soldado norcoreano rindiéndose con la bandera blanca. Tanques, sí, artillería bien pesada. Esta al parecer es de Corea del Norte cuando avanza por el sur. Esta es una foto de Seúl en ese momento, después del ataque. Realmente ha quedado como una ciudad fantasma, ¿no? Totalmente en cenizas. Se cree que las principales ciudades de Norcorea y Surcorea han quedado prácticamente así. Un niño coreano saludando a un soldado, sí, a un militar occidental. Básicamente esta fue la primera conexión para muchos coreanos con gente occidental. Los chicos seguían a los soldados y ellos les daban caramelos y por primera vez allí conocieron los caramelos, muchos. Y de allí quedó el nombre de candy, que es caramelo en inglés. O sea, nosotros los coreanos llamamos candy a los caramelos. O sea, hay un montón de también palabras, konglish, que vienen de esa época, porque eran cosas que no existían en Corea hasta ese momento. Miren qué increíble, ¿no? Cómo afectó esta época a la Corea moderna. ¿Sabían que hubo muchos latinos que participaron de esta guerra? Por un lado, por parte de Estados Unidos, había muchos soldados puertorriqueños. Se habla de soldados que, claro, nunca habían visto la nieve y, pobre, tuvieron que enfrentarse a esta primera experiencia tan polar en Corea del Sur, porque en invierno en Corea hace mucho frío. Y Colombia fue el único país latino que oficialmente envió tropas a la zona. Se habla de unos 4.750 soldados y una vez que termina la guerra, realmente Corea queda totalmente devastada. Muerte, desolación, hambre. En la época de mi abuelo realmente era un lujo comer 2 veces al día. Inclusive cuando mi papá era chiquito, ¿no? Que de hecho hicimos un video con mis padres sobre esta época en que Corea era realmente pobre. O sea, otra imagen, nada que ver con cómo es ahora. Les recomiendo que puedan ver ese video porque realmente compartimos algunos detalles que, está bien, con un poquito de humor ahora y sonrisa, rememoramos, ¿sí? Una época que fue súper dura para Corea. Si quieren ver ese video, les dejo aquí. Por eso hablamos del milagro del río Han, porque pasamos de esto, ser uno de los países más pobres del mundo, a esto, una de las potencias económicas actuales. Y hay varias anécdotas que tienen que ver precisamente con el hambre. Claro, muchos coreanos no tenían qué comer, entonces iban a las bases norteamericanas para llevarse lo que los soldados dejaban, los restos de sus comidas. Hasta hacían platos con cáscaras de papa, ¿no? Que ellos tiraban en la basura. Hay un plato que ahora es un clásico, ¿no? Que es Busan Daejikukbap, que en realidad nace de esta época. Los coreanos se llevaban los huesos de cerdos que los soldados norteamericanos tiraban, hacían una sopa, le ponían verduras y un montón de cosas. Y claro, de allí nació este plato que ahora es súper popular y un clásico. Hoy se están realizando varios actos para conmemorar estos 70 años, entre ellos el retorno de los restos de los soldados surcoreanos que habían quedado en el norte. Bueno, chicos, hemos visto una página de la historia de Corea cuyo libro sigue escribiéndose, con incógnitas que aún mantienen en vilo a los coreanos y al mundo. Muchas gracias por estar del otro lado. Les voy a agradecer que me regalen un me gusta. Suscríbanse al canal si quieren saber más información sobre la cultura coreana en todos sus aspectos. No se olviden de la campanita. Y síganme en mis otras redes sociales que los mantendré informados de todo lo que sucede en Corea. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. 다시 만나요.